Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una fragancia que, en mi opinión, ofrece la mejor relación calidad-precio de todas las que están en el mercado. Jimmy, ¿cómo se llama? Power, baby. Power, de 50 Cent. Power es una fragancia aromática especiada que introdujo el artista 50 Cent en el año 2009. Cuando salió al mercado, esta fragancia costaba unos $60 y fue poco a poco bajando. Hoy en día la podéis encontrar en los grandes almacenes aquí en Estados Unidos por $7.99. La podéis también encontrar en Amazon, si no vivís aquí en Estados Unidos, por unos $11. Yo tenía muchas ganas de hacer esta reseña porque a mí esta fragancia me gusta mucho. Y yo creo que por el precio que tiene os vais a quedar impresionados si la probáis. Yo creo que es una de las joyas escondidas que han pasado al olvido y merece la pena un poco sacarlas otra vez a la superficie. La caja es simple, tiene al artista, el nombre y los ingredientes atrás. Y ahí veis un poco el emblema de 50 Cent arriba, ¿verdad? El frasco es simple y atractivo. Vemos un envase de cristal redondo que tiene ranuras, ranurado, como podéis ver. Es un cristal, digamos, como que gris o marrón oscuro transparente, que se puede ver el líquido a través. Un tapón de plástico que hoy en día ya no viene pintado. Yo creo que antes venía pintado de color plata y aquí tiene el emblema de 50 Cent. El tapón, desgraciadamente, es plástico y yo creo que pertenece a una caja de Legos como mucho. El diseño, que es un poco interesante así. No, hay gente que lo ha confundido con un barril de un revólver, pero no. Esto está hecho para asemejar el reloj favorito de 50 Cent, que es uno de Mars Piguet. Cierra haciendo clic, el bote se aguanta, pero bueno, tampoco es que sea un cierre muy seguro. El atomizador es bueno, consistente y sale bastante. No estoy muy seguro por qué esta fragancia no tuvo mucho éxito. Puede ser porque hay gente que se piensa que, bueno, que es otra fragancia hecha por un artista y va a ser otra porquería. Y bueno, hay otra gente que no le gusta 50 Cent y la descarta, ¿verdad? Pues hombre, mira, la nariz detrás de esta fragancia es Harry Fremont, que es un maestro perfumista que ha hecho creaciones tan importantes como Polo Sport, Tom Ford Noir de Noir, CK1, o sea que no es un cualquiera. Bueno, vamos a ver a qué huele. ¡Buah! ¡Wow! Esto, la salida es espectacular, espectacular salida. Pimienta, hoja de naranjo o limonero y abrótano, que es una especia que se utiliza para hacer absinthe, que es un poco anisada. Una vez entramos en la fase media tenemos notas de nuez moscada mezcladas con cilantro y maderas. Están mezcladas perfectamente para dar un olor fresco y alegre. No son nada pesadas. En el fondo dominan notas de musgo, de roble y almizcle. Es una fragancia que, en mi opinión, se desarrolla mucho a lo largo de las diferentes fases. En la salida tenemos esa nota de naranja con pimienta, un poquito anisada, y después esa pimienta desaparece y empieza a salir el cilantro fresco, ¿verdad? Con la nuez moscada. Es un olor fantástico, versátil, fresco, las maderas empiezan a salir. Y de fondo llega el musgo de roble con el almizcle, ¿verdad? O sea que tiene tres caracteres completamente diferentes. Como rendimiento es un rendimiento medio, aunque es bastante fuerte durante la primera hora. Después baja gradualmente poco a poco durante esas 2 o 3 horas hasta que ya se convierte a ras de piel a 4 horas. Te diré que por duración me la suelo poner por la noche antes de ir a la cama, me pongo en la mano para ver si por la mañana me huele y por la mañana todavía puedo oler el almizcle después de 8 horas. La característica que define esta fragancia es su versatilidad. Es una fragancia que es masculina pero no es demasiado masculina. Es una fragancia que es madura pero no es de viejo. Es una fragancia que la puedes usar para ir al trabajo como la puedes usar para ir de citas. En cuanto a edades, yo creo que de 20 años hacia arriba. Si sois chicos jóvenes y estáis acostumbrados a fragancias que son muy dulces como tipo Invictus, o os gustan mucho con Ambroxan como Savage, abrirá vuestro repertorio de fragancias, ¿verdad? Vais a descubrir un tipo de fragancia que a lo mejor no habíais pensado que os iba a gustar. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final.
Espero os haya gustado la reseña de Power de 50 Cent. Yo creo que es una perla escondida en este mar de fragancias de hoy en día. Es algo diferente y, como digo, muy versátil. Os va a poner una sonrisa en la cara. Bueno, si la tenéis, me gustaría me dejáis en los comentarios qué os parece. Y si no la tenéis, espero que quizá esta reseña os haga animaros a buscarla. Venga, adiós, hasta la siguiente.